Estamos de regreso, estamos analizando la resolución de CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir, Evitar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, dirigida al Gobierno de Guanajuato. 13 recomendaciones muy claras, particularmente las últimas hablan mucho de una actitud, Ramón, Verónica, muy proactiva de información a la sociedad, de trabajo con la sociedad, no nada más del gobierno, para generar una nueva cultura, ¿no?, en este tema de derechos, de respeto a los derechos de las mujeres. Sí, yo insistiría, Arnoldo, en un comentario inicial tuyo, de que de las 13 se pueden derivar, bueno, no se pueden derivar, son muy claras omisiones de parte del gobierno en torno a lo que no ha hecho. Por ejemplo, la cuarta dice: debido a que el sistema de información estatal no es confiable, se debe rediseñar un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia. O sea, no es que no lo haya, fíjate, ni siquiera para la instancia federal son confiables los datos que está generando el Estado. Yo creo que si el Estado se quisiera adornar diciendo que ha cumplido algo en torno de esto, bueno, pues es un incumplimiento parcial que lo deja bastante mal parado, que ¿no? contradice la política de seguridad que han adoptado, que es de inteligencia, sí, de información, aquí, de datos, sí, debe aplicar en todo, ¿no? Sí, pero para las mujeres. El escudo también debería tener un segmento para la violencia todo cumplimiento que no feminicida. es al 100% en estos casos es un incumplimiento, y un incumplimiento grave, claro, ¿no? O sea, no puede, si el gobierno saca 9 de calificación en esto, hay un 1 que no está cumpliendo, y ese 1 significa violencia. Ahora, cuando hablan de difundir, de hacer campañas, de generar una nueva cultura, yo supongo que no se refieren a poner espectaculares con el moño anaranjado de la ONU, ¿no?, sino a otro tipo de tareas más efectivas. Claro, las campañas, yo creo que esa es otra parte que el gobierno no ha entendido, que las campañas tienen que tener elementos que conlleven a la prevención de la violencia, ¿no? No es solo difusión, no es solamente poner algún número, algún acróstico. O decir, yo estoy cumpliendo. Yo estoy cumpliendo, porque con eso solito, pues no. O sea, tiene que tener elementos que lleven hacia la prevención, es decir, cómo le das información a la gente, cómo con la información la gente se pueda movilizar, y cómo con la movilización haga exigencia y cumplimiento de sus propios derechos. Y las campañas que ha hecho el gobierno claramente son solamente como para tapar y decir, sí estamos haciendo, vean que estamos haciendo, pero eso no ha conllevado, como fachadismo, claro, eso no ha conllevado una prevención de la violencia. Las campañas tienen que estar fundamentalmente pensadas en cómo vas a prevenir, con qué política pública vas a acompañar las campañas. ¿Cuáles son tus poblaciones objetivos? Claro. ¿Dónde está ocurriendo esto mayormente, regionalmente y socialmente, ¿no? Yo creo que la campaña tiene que reflejar lo que estás en realidad planteando, lo que estás haciendo en realidad, y no lo que supones que vas a hacer y que además ni siquiera se hace, ¿no? O el ocultamiento de datos. Efectivamente, o sea, tiene que haber una correspondencia de discurso a hechos, que en este caso creo que ha habido una gran omisión. Dentro de las 3 últimas que mencionabas, Arnoldo, está crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres, que evidentemente y que no quiere existe. decir feminicidas. Hay hombres generadores de violencia que pueden ser detectados antes a través de denuncias en el Ministerio Público. Lo que han venido denunciando ustedes que no ocurre, ¿no? Pero además, fundamentalmente, la política pública, o sea, hoy el gobierno sigue pensando sus acciones de prevención, atención y sanción de la violencia dirigida a las mujeres, en una creencia de seguir responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida. Y eso es un error gravísimo, porque a quien tiene que dirigirle el mensaje de la no violencia contra las mujeres es a quien la genera. Y entonces tiene que pensar, ahí sí se tiene que cambiar el chip, porque no puede seguir responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, de no te hubieras casado con él, porque no denuncias, si es porque las mujeres no denuncian, porque no continúan la denuncia, sino es quién está generando la violencia y cómo vas a hacer políticas públicas dirigidas a reeducar a tus hombres, porque el Estado le ha fallado a los hombres en no reeducarlos en un sistema de igualdad. Por eso existe la violencia contra las mujeres. Sí, y que empieza por autoridades que no lo aceptan. Para empezar. Mantener y reforzar el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, y tener lo que mencionaba Vero hace un momento, que es tener campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género, en las que se fortalezca la promoción de la prevención de la violencia de género y feminicidio. Bueno, ahora, esto ocurre en vísperas de las elecciones. O sea, independientemente de lo que haga Miguel Márquez y estos 6 meses, que además los 6 meses van a concluir cuando estén iniciando las campañas políticas, Por ¿no? cierto. ¿Qué agenda le marca a los partidos políticos? Tenemos ya que 50% de cargos públicos, por ejemplo, los legislativos, de cargos de elección popular, van a ser para mujeres, ¿no?
esto debería llevar el debate a otros niveles. O sea, deberíamos estar escuchando en las campañas políticas hablar de esto mucho. O sea, los partidos tendrían que pronunciarse frente a las ausencias que hay en el Estado, en todos los órganos del Estado, para decir qué van a hacer, ¿no? A mí me parece grave, yo creo que, bueno, Vero podrá profundizar más, que en los partidos se esté creyendo que con cumplir este mandato de ley de ocupar el 50% de sus candidaturas con mujeres, se esté cumpliendo con una perspectiva de género. Y omitiendo el cómo y el trato y la interrelación que se podría dar. O sea, tal parece, yo lo veo nada más hasta ahorita como un cumplimiento numérico, aritmético totalmente y no de fondo, y esto me parece muy preocupante. No lo veo, seguramente en algunos principios de los partidos lo estarán, pero no lo ves en los hechos, no lo ves reflejado en los hechos de los partidos. Hoy vi una declaración de Pilar Ortega, que es buena amiga y la senadora del PAN ha venido aquí, hemos platicado mucho del tema, pero me extrañó mucho su declaración porque sale a darle un respaldo político a Miguel Márquez y dice, hay que dejar trabajar al gobernador. No sé, nadie lo está obstaculizando. Pero me parece el regreso a esa visión del gobierno y la sociedad son cosas distintas. Déjenlo trabajar, no estorben. Atrás de la raya, como dijo Bárbara Botello. Y no, el tema ahorita es que tenemos que hacer las cosas juntos, porque el gobierno nada más convoca cuando le conviene y cuando quiere hacer las cosas en lo oscurito ahí no convoca. No puede ser, a veces sí y a veces no. La participación social siempre es permanente y debe llegar para quedarse, ¿no? Entonces, mujeres con este discurso tampoco me convence mucho o con este manejo de conveniencias políticas de acuerdo a las agendas de sus partidos. Claro, a mí me parece que hay tres cosas que deberíamos estar exigiendo como la agenda en materia electoral que va a venir próximamente y otra vez, solo hablando de un derecho, solo en este estado todavía no pasamos de uno, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Todavía no estamos hablando de todos los otros derechos que están igual violados e igual con problemas muy similares. Entonces, me parece que el 50-50 lo que debería representar sí es más mujeres, pero no más mujeres solo numéricamente, sino más mujeres con perspectiva de género, pero perspectiva de género no lo que ellas quieran entender, sino con una agenda clara de cómo van a hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres, es decir, ¿para qué quieren ser presidentas? ¿Para qué quieren ser legisladoras? ¿Para qué quieren ser gobernadoras? ¿Cuál es la agenda que van a hacer avanzar en materia de derechos de las mujeres? Los movimientos de mujeres, el movimiento feminista, no luchamos por las cuotas de género ni por el 50-50 para que llegue cualquier mujer y no sepa y no quiera entender ni quiera saber de qué se trata el género y dónde está hoy la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Pero también el otro 50%, que serían hombres y mujeres, tienen que tener un compromiso claro en cómo van a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en eso, hoy en Guanajuato hay materia para todos, ¿no? Los presidentes municipales, los regidores, las legisladoras, el gabinete en su conjunto no tiene eso en la agenda pública. Y sí me parece que la sociedad y las mujeres en particular tenemos que exigirle a hombres y a mujeres cuál va a ser su agenda en materia de derechos humanos de las mujeres para votar o no votar por ellos. El solo cambio numérico no marca, no garantiza pues la adopción de este. ¿Tú te reunías con todos los partidos políticos que te convocaran para hablar de este tema? ¿O tú como Márquez, con unos sí y con otros no? No, yo sí, porque mi prioridad son los derechos humanos de las mujeres y hacer avanzar los derechos de las mujeres con todo lo que eso implique, y lo que eso implica es hablar con todos los partidos políticos, aunque yo no sea ni siquiera ya simpatizante de los partidos políticos. Para mí la teoría de partidos está rebasada, soy mucho más militante del ejercicio ciudadano, de la exigencia ciudadana, y que de la ciudadanía tendríamos que tener otro poder, pero ese es otro tema. Pero sí, yo me reuniría con todos los partidos políticos para decirles dónde está hoy la agenda de los derechos humanos de las mujeres y concretamente qué tienen que hacer más rápido para hacerlos avanzar más rápido. Yo incluso iría más allá, Arnoldo. Yo creo que no debería haber una diferencia marcada entre la agenda de un partido a otro. O sea, tendría que haber una suerte de acuerdo nacional. Exactamente, de todos los partidos, independientemente del que esté gobernando, tener muy clara este tipo de temas. Yo creo que esos temas no deben depender de que esté el PAN o esté el PRI o esté el PRD o cualquier otro partido en el gobierno. Y eso solo se garantizaría si todos los partidos estuvieran dispuestos a entrarle de verdad al tema y a oír gente como hay temas, Verónica y otros. Hay temas preocupantes
Quisiera decir una cosa, porque hoy Ramón Izaguirre escribió de eso, que Miguel Márquez sí elige a sus interlocutores, porque si bien decide que con las libres no se va a sentar en una mesa, porque así lo dijo, desde ayer no invento nada, sí lo hace para mandarle un mensaje a los católicos a través de su órgano en el arzobispado Gaudium para asegurar que en su gobierno no se va a legislar sobre el tema del aborto. Cosa rara además porque él no legislan los diputados. Pero ahí sí considera necesario dar una respuesta y a usted no les ha dado una respuesta, ¿no? Pues él sí es discriminador, ¿no? O sea, él sí está clarísimo para quién gobierna y para quién no gobierna, pero más allá de eso, la exigencia es eso. Él es el jefe de este estado guanajuatense, tiene una obligación. Nosotras todas, aunque las libres no le guste, también somos ciudadanas guanajuatenses y también tiene que gobernar para nosotras. Y hoy estamos exigiendo algo que el gobierno no está haciendo. Entonces, sí, por supuesto que sí elige a sus interlocutores y también lo sabemos. ¿Por qué? ¿No? Porque a ellos sí se debe, es decir, ahí sí hay, digamos… No, y debe preocuparle que la ultraderecha esté enojada con él, ¿no? Porque de alguna manera de ahí viene. Incluso yo creo que una parte de su negativa a no quererse sentar con las libres viene de esos grupos, ¿no? Viene de con ellas ¿no? Entonces, sí. En realidad, pero ahí otra vez lo que decimos es que yo creo que Márquez no se ha enterado que estamos en un estado laico, que hay separación de poderes, que sus creencias personales y católicas son para su casa y para él y para sus espíritus, pero él como gobierno tiene que gobernar con la laicidad, ¿no? Y déjenme decirles otro argumento que me pareció preocupante en el debate público, y lo externó el diputado Diego Sinúa Rodríguez. Dentro de la pugna interna de su partido por la candidatura, señaló que era muy difícil que Mayra pudiera ser candidata debido a que Bárbara Botello había gobernado muy mal y eso iba a eliminar a las mujeres para la contienda. Me llama la atención por lo siguiente, porque hay tantos hombres que han gobernado mal y eso no aumenta a los hombres. Eso ya hubiera cambiado. Pero parece que hay cierta misoginia o mucha misoginia en ese argumento, ¿no? Y siempre pasa, ¿no? A las mujeres se nos mira con lupa y a los hombres es como saben gobernar, aunque no sepan, ¿no? Sí, digo, bajo esa perspectiva, Huicho Gutiérrez nunca hubiera sido presidente municipal después de Nicéforo Guerrero, ¿no? O sea, y ahí digo, está. No, yo creo que están perdiendo de vista esta gran diferencia que hace el votante en que cada vez más, y lo comentábamos también en otra ocasión, Arnoldo, cada vez más se vota por el candidato o la candidata independientemente del color, y creo que eso al menos ocurre en buena parte. Y del género. Independientemente del género. Yo creo que cada vez más, tal vez no lo suficiente, pero eso sí creo que es una tendencia, y yo me atrevería a decirla irreversible, ¿no? Y bueno, y regresando a un comentario, a mí sí me preocupa esta posición del gobernador de estar haciendo gobierno a partir de sus creencias y no de la Constitución. O sea, el mandato… Que se note en ambos casos. Que se note en ambos casos. En lo de las libres y en lo del aborto. Que se note en ambos casos. Yo creo que… Creencias o prejuicios, ¿no? Claro. El separar esto es muy sano. Y como lo dice Vero, es muy válida sus creencias religiosas, nada más de que quedan en un ámbito muy íntimo, como deben de quedar el respeto a las otras creencias religiosas o a la ausencia de creencias religiosas de los demás guanajuatenses, ¿no? Entonces, imponer una, me parece que por lo menos echa al bote de la basura pues una buena parte de la Constitución. Lo que sí es que diga que los protocolos de la Secretaría de Salud para aplicar la píldora del día después en Guanajuato ya no van a operar, ¿no? Si fuese congruente con sus declaraciones, eso tendría que pasar. Claro. Exactamente, entonces sí suena muy grave. Por eso yo creo que hoy la ciudadanía tenemos un poco más de conciencia de género, y por eso sí me parece que ahí es donde podríamos hacer un poco la diferencia, hombres y mujeres, y que una medida sea qué tanto traen en la agenda pública los y las candidatas el avance de los derechos humanos de las mujeres. Y si por lo menos empiezan a entender cómo garantizar, sean legislador o presidente municipal, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el territorio guanajuatense, creo que tendrán más simpatizantes, más adherentes. Y sí creo que es la ciudadanía la que va a tener que forzar a hombres y a mujeres a entrarle, si quieren ser candidatos, si quieren ser legisladores, si quieren ser servidores públicos, a que cumplan con su obligación. Sí, creo que esto queda muy clara la distinción. Las mujeres que están en la política probablemente quieran más espacios para mujeres en los cargos de elección, pero las mujeres de la sociedad que no están en la política quieren una cosa tan básica como vivir con tranquilidad. No más. Es mucho más, debería ser mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Bueno, dejamos aquí la mesa. Les agradezco muchísimo, Vero. Tú que traes una agenda cargadísima, qué bueno que te hiciste tiempo. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto, como siempre. Un gusto, con Arnoldo. Ramón. Acá nos vemos en 8 días, Ramón. Sí. Por supuesto, Arnoldo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hasta este momento en la revista de la UNA. Nos vemos mañana. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes, pásela bien.